En torno a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que aquí en Negocio Televisión, bueno, pues lo podrán seguir ustedes, sino que también va a comparecer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien también hablará sobre asuntos muy importantes que tienen que ver con la administración americana, que a día de hoy todavía continúa cerrada. Bueno, pues sobre esto y otros asuntos vamos a hablar ya con nuestro invitado del día de hoy, don Cristian López, director de Egeo. Don Cristian, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola Enrique, muchos saludos desde México para ti, para la producción y para tu público. Muchísimas gracias. Lo primero de todo, le vamos a preguntar, don Cristian, lo primero de todo por Francia, que parece que está al borde del colapso institucional, por lo que hemos visto hoy. ¿Qué está pasando? Preguntarle, ¿qué está pasando realmente en Francia? ¿Y cómo explicaría usted esta crisis institucional que ha hecho caer a 3 ministros en menos de un año? Algo inusual, por así decirlo, porque no es algo habitual. Claro, voy a empezar, Enrique, con este planteamiento para tratar de darle otro enfoque a las cosas. Porque seguramente todo el mundo entiende que hay una crisis interna, nacional, un desgobierno de Macron y que está enfocado en temas exteriores para tapar esto, pero quisiera irme un poquito más allá porque es un mal que no solamente afecta a Francia. Yo creo que no hemos encontrado, Enrique, un mecanismo, una forma en que los países puedan ir cayendo silenciosamente. Cuando las potencias, los imperios, cuando los países quieren necesariamente mantenerse a pesar de ya no tener las cartas para jugar, es cuando empiezan a cometer este tipo de errores, es cuando comienzan a dar este tipo de bandazos políticos, porque no tienen la capacidad, ya sea el Estado o los líderes, en este caso el presidente Macron, de entender que sus tiempos ya pasaron, de entender que hay ya un proyecto fallido y que deben de dar paso a lo nuevo o a lo diferente, a la alternativa. Como no hemos desarrollado eso en este contexto de democracia todavía incipiente, entonces vemos a países aferrándose a poder y a personas, a políticos, a partidos aferrándose al poder y cometiendo todo este tipo de despropósitos. Entonces, por supuesto que cada primer ministro en la historia de Francia, no solamente en esta legislatura de Macron, pues es la figura que sirve para hacer el ritual de sacrificio, ya sea por intereses del presidente para hacer reajustes, ya sea porque no pueden coexistir con el Parlamento, con la oposición, o como en este caso para dejarle claro al presidente que ponga quien ponga ya no va a transitar su primer ministro y que tiene que convocar elecciones presidenciales, porque imagínate qué de despropósito tener cambio de primer ministro cada ciertos meses, no hay una gobernabilidad en Francia y desestabiliza pues toda la región del centro de Europa. Don Cristian, también preguntarle, porque estamos viendo, y una de las preguntas que más seguramente toda la gente y la audiencia se haga después de conocer en el día de hoy esta importante noticia en Francia, es, sobre todo, ¿Macron está ahora mismo acorralado? ¿Estamos frente al fin de su presidencia? Y parece que lo que está haciendo Macron, no hoy y en los próximos días, sino meses atrás, es una huida hacia adelante. No sé, no estoy seguro de eso porque este Macron es una especie de Sánchez, pero pues que habla francés. Sin embargo, los socialdemócratas han encontrado una formulita para mantenerse en el poder, sea como sea, a costa de la estabilidad de sus países. Entonces, no estoy seguro que ya esté totalmente acorralado, y si lo está, probablemente está buscando una salida elegante, política o corrupta, y creo que ahí sí tiene que ver el por qué juegan mucho rol, es demasiado protagonismo el que Francia y Reino Unido han estado jugando en este conflicto entre Rusia y Ucrania, justamente porque tal vez por ahí encuentran las palancas para mantenerse en el poder local. Vamos a ver, yo creo que esta sí puede ser ya una jugada, si no definitiva, ya de las últimas jugadas letales para el gobierno de Macron, y que probablemente sí ya dé paso a cambios en Francia. Las protestas, cuando las vemos en Francia, en eso sí son expertos,
son durísimas las protestas en Francia, son serias cuando son incluso de cualquier bando, de cualquier grupo de izquierda o derecha o sociedad civil, las protestas en Francia son duras. Vamos a ver también si Bardella y si Marine Le Pen tienen la capacidad de convocar a la suficiente oposición, de convocar a la suficiente ciudadanía para presionar a Macron y que de una vez por todas dimita. Claro, esa era la pregunta también que te quería hacer. Don Cristian, ¿Le Pen o Bardella podrían llegar al poder más pronto que tarde? Si todo continúa igual que lo que estamos viendo en estos últimos meses. Parece que eventualmente así va a ser. Hace 1 o 2 programas yo te comentaba que hay una grave crisis en Europa de todo tipo, económica, crisis tecnológica, crisis de migración, de políticas públicas. Ya ellos mismos dijeron que va a haber una crisis en el estado de bienestar. Y yo lo que decía era pues, que no tenemos que implosionar a los países, tenemos que cambiar a la gente que está tomando decisiones desde Bruselas hasta Portugal, desde Bruselas hasta Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos son los que han llevado a Europa a este camino. Entonces, no es posible que después de 20, 25 años de políticas fallidas digan que ellos tienen la solución. La misma von der Leyen decía, es que no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Pues usted es la que está haciendo las cosas mal. La solución no es hacer las cosas diferente con las mismas personas, es cambiar de personas. Entonces, eventualmente, Francia, Alemania, España, Inglaterra tendrán que tener la altura democrática de darle paso a las alternancias, a las oposiciones, porque si no, van a llevar a Europa a un abismo. Y Europa, si sigue en este camino, corre el riesgo de ser el próximo territorio proxy en una guerra con Rusia y con los aliados de Rusia. Entonces, creo que es el momento preciso en la historia para de una vez por todas frenar estos movimientos progresistas que el tiempo ya le dio la razón a los que estaban en contra. No funcionaron, no funcionó la agenda verde, no funcionaron las políticas de género y evidentemente no está funcionando lo que están haciendo ahorita. Por lo tanto, creo que es el momento en la historia, pero para los ciudadanos europeos, de despertar, de tomar las riendas de su país y de su democracia y hacer los cambios necesarios. Don Cristian, otra de las preguntas claves, ¿Francia puede seguir liderando ahora mismo como está Europa en estas condiciones? Porque vemos que Macron ha querido ser uno de los principales puntales, tanto en el conflicto de Gaza como también en el conflicto de Ucrania, por lo tanto ahora queda muy debilitado, al igual que en Alemania también estamos viendo cómo Merz, el canciller, está teniendo problemas, cómo Starmer también ha tenido problemas, por lo tanto, parece que lo que me comentaba un poco usted también ahora enseguida, que también Europa parece que va abocada hacia un futuro cercano, ¿no? Y nefasto. Sí, yo creo que en realidad Macron nunca ha sido líder. Él encontró una ventana de oportunidad en las transiciones alemanas, cuando se va Merkel y después cuando está Scholz, Olaf Scholz. Macron se da cuenta que es un presidente débil, sin una personalidad como para dirigir Alemania. Entonces es ahí cuando toma algo de riendas. También el Reino Unido con ciertos problemas y las transiciones que fueron realmente lamentables desde Boris Johnson y los subsecuentes. Pero creo que ahorita el que está tratando de tomar cierto liderazgo y por lo menos le crees más porque tiene más instrumentos para poderlo hacer, tanto económicos como políticos, es Merz, a pesar de los problemas internos que está teniendo, a pesar de todos los escándalos de asesinatos a miembros de la AfD que no se han investigado, no se han aclarado, y de la tentativa de ilegalizar ese partido, que sería lamentable para la democracia que lo hicieran. A pesar de todos esos problemas, creo que Merz tiene más liderazgo ahorita en Europa que el propio Macron, tal vez a la par de Starmer, porque Starmer pues, no es que sea un gran líder, sino que tiene siempre el hombro a hombro con Estados Unidos. Pero bueno, si hablamos de OTAN puede ser Reino Unido, pero si hablamos de Unión Europea pues es Alemania. Depende también en qué contexto lo pongamos.
En este caso, en el tema de los conflictos, pues hablamos de OTAN, y creo que Reino Unido, no por sus presidentes o primeros ministros, no por esos liderazgos, sino por su relación más cercana y hermana con Estados Unidos, son los que van a ser los líderes de la parte europea. Aparte de eso, vamos a cambiar un poquito de tercio y enfocarnos ahora al conflicto de Ucrania. ¿Por qué vuelve al centro del escenario el tratado START ahora mismo? ¿Por qué se le da la importancia y por qué vuelve otra vez? ¿Me repites lo último? Se cortó. Sí, te repito, perdona, don Cristian. Sí. Le pregunto, ¿por qué vuelve al centro del escenario? ¿Por qué le damos tanta importancia ahora? ¿Por qué es tan clave ahora, en estos últimos días, el tratado START? ¿Por qué la gran importancia que está adquiriendo de nuevo? Para que la audiencia lo sepa un poco. Sí, este nuevo tratado que está vigente es el New START, y básicamente, para que la gente lo entienda, es ese tratado reduce o limita el despliegue de ojivas nucleares, de misiles balísticos ICBM, también de bombarderos pesados. Es decir, es una forma, es como un seguro que se dan las potencias nucleares de tener un despliegue mínimo, y de que aparte cada movimiento se tiene que notificar a la contraparte. Ahorita se habla de renovarlo un año más, porque ya está por caer la vigencia del actual, del New START, y me parece la mejor noticia que hemos tenido en mucho tiempo, porque eso te reduce la tensión nuclear. No quiere decir que se va a bajar la tensión de armas convencionales, seguramente la guerra puede seguir, pero el que el START esté vigente y el que esté bien dialogado y negociado entre las dos potencias nucleares del mundo, que son Rusia y Estados Unidos, eso creo que nos da un tinte de esperanza de que por lo menos está controlada esa parte, que, por ejemplo, alguien como Zelensky, como Macron, pues pueden tener ideas pues muy ilusorias, irrealizables, pero en realidad pues los dos grandes son los que deciden lo que va a pasar. Mientras ellos no se vuelvan locos, no empiecen a tomar decisiones con el hígado, mientras ellos estén conscientes de su papel en la historia, porque no estamos hablando de Ucrania y Rusia, o de Israel y Gaza, ni siquiera de India y Pakistán, que los dos son países nucleares. Estamos hablando de la destrucción de la humanidad por la cantidad de ojivas nucleares que se tienen. Entonces, que el New START esté vigente, esté dialogado y se vaya renovando, es una voluntad de las potencias de ir tratando de llevar las cosas a las armas convencionales y, en el mejor de los casos, a la diplomacia. Preguntarle también sobre esto, ¿qué significa o cómo lee usted que Donald Trump diga ahora al presidente de los Estados Unidos que es una buena idea extenderlo, el tema del tratado de START? Yo creo que va congruente en su política de no belicista, y es buena idea porque en las tensiones, y aparte me parece que esto es un mensaje también para Europa. Mientras ellos están calentando el terreno, mientras ellos están calentando el campo de batalla con declaraciones, con amenazas de suministro de armas de largo alcance, suministro de recursos, incluso pues han hablado de tener ejércitos en Ucrania. Mientras ellos están calentando la situación con Rusia, Rusia y Estados Unidos dicen, bueno, vamos a bajarle el tono, vamos a controlar esto. Por eso Trump dice, esto es buena idea, porque es un mensaje de que no va a haber movimientos de ese nivel de peligro nuclear. Y eso es que, ¿sabes qué, Enrique? Siempre ha sido la clave de todo esto, la disuasión. Nada más que el presidente Putin, más o menos a los inicios de la guerra con Ucrania, y cuando Joe Biden empezó a darle luz verde a Zelensky de usar algunos misiles y de armarlo prácticamente, Putin dijo la clave de todo esto que estamos viendo, y va a ser la clave de cómo lo vamos a analizar en los próximos años en la historia. Putin dijo muy claro, aquí el problema es que Joe Biden destruyó el sistema de seguridad internacional que teníamos. Es decir, permitió que un país, como lo dije en el programa anterior, tercermundista y altamente corrupto como Ucrania, atacara a una potencia nuclear. En ese momento, esas leyes no escritas se rompieron,
en ese momento esos protocolos internacionales que habían funcionado de la disuasión, pues Joe Biden decide romperlos. Estoy seguro que por los intereses de su hijo en Ucrania, por los intereses de las grandes financieras, de los intereses de los europeos que están ahorita de primeros ministros o cancilleres con sus empresas y sus patrones de las financieras, pero rompieron algo fundamental que había funcionado 80 años, que era esa profundidad estratégica de los países potencia, porque cualquier país que sea una potencia nuclear, miembro del Consejo de Seguridad, sí tiene esa prerrogativa. Aunque nos guste o no nos guste, es como si en México algún presidente tuviera la loca idea de hacer tratos con Rusia o China en temas militares y políticos y quisiera ser un país proxy para estar atacando desde aquí a Estados Unidos. Sería una locura por completo. Bueno, pues lo mismo pasa con Ucrania. Nada más que del lado occidental les dejó de importar eso y no entendieron que la disuasión sigue ahí. Hay que todo el tiempo repetirle a la gente para que estemos claros. Rusia tiene el botón para poder destruir Ucrania varias veces, no una vez, varias veces, por la cantidad de misiles que tiene, por la tecnología de esos misiles hipersónicos, por la capacidad de carga nuclear que pueden llevar. Y no se ha hecho pues porque no es la intención. Sin embargo, parece una cosa ya pues de risa, sinceramente. ¿Cómo es posible que Zelensky siga sacrificando a sus ciudadanos, a sus soldados, que seguramente son personas honorables, eran personas de familia, en una guerra que jamás va a poder ganar? Quería preguntarle también, ¿qué busca Rusia? ¿Cómo lee usted un análisis? ¿Qué busca Rusia acusando en los últimos días, en las últimas semanas, a Reino Unido de planear ataques encubiertos en Europa? Es que ya estamos entrando en ese tema de los ataques de falsa bandera, porque no se ha, en muchos de los casos reportados de drones, incluso de cazas rusos en suelo o espacio aéreo europeo, en algunos casos de esos no se ha comprobado. Y lo que Rusia y la inteligencia rusa pues le comunican a todo el mundo es que es la inteligencia del Reino Unido quien está preparando algunos ataques de falsa bandera para obviamente culpar a Rusia y poder elevar las tensiones. Yo lo que veo aquí, Enrique, es que Europa está muy ansiosa del conflicto con Rusia para arrastrar casi obligado a Estados Unidos a una guerra con Rusia. Es una desgracia porque independientemente de cuál fuera el resultado final, suponiendo que no es nuclear sino convencional, están sacrificando ciudades y ciudadanos en esta estrategia. Es una locura lo que están haciendo. Yo tengo la hipótesis de que lo están haciendo nada más para elevar la presión en sus países con su gente, para poder elevar los gastos en defensa sin que la gente proteste. Porque no, por increíble que parezca, por más poder que tenga cualquier persona, incluido en Estados Unidos, por más poder que tengan los políticos, si la opinión pública no la tienen de su lado o por lo menos neutralizada, es muy difícil que lleguen a tomar decisiones tan radicales. Ahora, ahorita es un poco más fácil para europeos, para ciertas ciudades y ciertos países, porque lo vemos con algo de claridad. Hay una generación de gente que parece que está anestesiada de todos los males de la política y aún así pueden salir incluso a defenderlos. Es increíble que la ciudadanía europea, que fue la de la Ilustración y la del Renacimiento, ahorita la tengan adormilada con estos temas precisamente climáticos, de género y de mil cosas que no han hecho más que debilitar socialmente a una civilización que llegó a ser la civilización más poderosa del mundo. Quería también preguntarle, don Cristian, por otras cuestiones importantes, como por ejemplo, ¿qué hay detrás de la histeria con los drones de los países europeos? ¿Provocación, espionaje o narrativa de guerra, prácticamente? ¿Qué podríamos decir que hay detrás? Porque es verdad que hablamos de que podría haber motivos reales por el temor europeo, por los drones, o eso es lo que quiere dar a entender los líderes europeos en los últimos días y en las últimas semanas. No sé cómo lo ve usted.
vamos a ver las dos caras de la moneda, porque seguramente siempre el Kremlin tendrá estrategias de reconocimiento, de espionaje como tal no creo, finalmente tienen los satélites suficientes para hacer la inteligencia IMINT, que es la inteligencia de imágenes, y no creo que sea específicamente espionaje, sino reconocimiento para ir midiendo o para ir verificando las instalaciones y la infraestructura de los países enemigos, para saber qué tan cerca están de sus fronteras, para saber si tienen ya una cadena de logística y de suministros, de municiones, de tanques, etcétera, y bases. Pero también del otro lado de Europa, pues creo que ya entraron a un punto en donde pasa un pájaro y para ellos es un dron ruso. Entonces sí hay una histeria colectiva o de la mayoría de países, y lo vemos hasta en las declaraciones. Hacen toda la declaración, suponen al final que es ruso y dicen que no está comprobado. Entonces, ese es el nivel que ha mostrado también la élite europea en este momento. Y algo que me sorprendió creo que fue la semana pasada, me sorprendió la declaración de Pistorius, del secretario de guerra alemán, que había venido un poco bélico, había echado para adelante, y en esta ocasión fue el prudente, y fue el que tuvo la prudencia de decir, vamos con calma a verificar las cosas, tenemos que estar seguros porque dar este paso es un paso importante. Obviamente te lo dice una persona militar, alguien que sabe bien de las consecuencias que puede tener todo esto. Por eso en alguien tenía que caber la sensatez, y llegó Pistorius a hacer una declaración, qué bueno, favorable, y qué bueno que la dio, porque incluso le bajó los decibeles a muchos que estaban ya muy acelerados con estos temas. Estamos claros que si Rusia, el Estado ruso, y el Estado me refiero al presidente, al ejército, a toda la cúpula que toma decisiones en Rusia, si algún día deciden ya entrar en una guerra con la OTAN, es un punto de no retorno en la historia, y aparte no lo van a hacer con un dron de $1,000 de fabricación iraní. O sea, porque, y no lo digo como un deseo, obviamente, estamos hablando de tácticas y de estrategias. Si tú ya vas a entrar a una guerra en definitiva con la potencia, con la entidad potencia del mundo que es la OTAN, tienes que atacar infraestructuras claves nucleares para debilitarlos y dar tú el primer golpe. No vas a incursionar a 100 soldados en una localidad alejada de Estonia, por ejemplo. O sea, vas a dar un golpe en la mesa muy duro, pues para tomar una ventaja estratégica. Por lo tanto, digo, y eso hablamos en un plan objetivo. Por desgracia, los europeos, te digo, cualquier dron o cualquier pájaro ya es un dron ruso. Y hasta la forma en que lo comunican es muy lamentable. Quería, para ir ya más o menos terminando, es verdad que me quedan muchas preguntas en el tintero, que la próxima vez que le tenga el placer de entrevistar y echar un rato, don Cristian, que siempre es un placer estar con usted, bueno, pues quería preguntarle, la primera de todo, para ir un poco sintetizando todo, ¿vivimos en un mundo actualmente sin árbitros? Parece que no hay nadie que medie todas las situaciones que vivimos. Bueno, primero el honor es todo mío siempre de estar en negocios. Efectivamente, estamos, y creo que le acabas de dar el clavo de todo esto, en el momento que el multilateralismo fracasó, y fracasó gracias a las políticas progresistas, en ese momento se quedó el mundo sin árbitros que aquí, a diferencia de un partido, que hay uno, vamos a hablar del soccer, que hay uno, aquí el problema es que había 5 árbitros, que es el Consejo de Seguridad, con criterios distintos, muy marcados los criterios, en donde 3 iban siempre de un lado y 2 del otro. Y a veces en el otro bando era uno neutral, que era China, y uno en contra de los otros 3, que era Rusia. Ahorita son 3 y 2. Entonces, esperemos que pronto paren estos conflictos. Parece que el de Gaza e Israel ya está cerca la solución, una solución que, por cierto, es temporal, no es definitiva. Pero en cuanto se logre frenar de una o de otra forma el conflicto en Ucrania, esa reforma de Naciones Unidas creo que sí se tiene que hacer, y tienen que encontrar el mecanismo
para integrar algunos países, pero también de quitar algunos otros. Yo francamente no sé qué hace Francia en el Consejo de Seguridad, aunque tenga armas nucleares. Me parece que su peso específico en el mundo ya no es el mismo. En cambio, la India, en cambio, Japón, creo que sí tienen un lugar un poquito más lógico. Pero bueno, tendrían que hacer una reforma, y una reforma que sí permita que haya candados en donde no lleguemos al punto de las guerras. Porque si ya la disuasión no sirve, si ya los países se brincan la disuasión, es decir, toman el riesgo más elevado, que es atacar una potencia nuclear, yo me pregunto si Estados Unidos hubiera resistido tantos ataques de drones y de pequeños misiles y de ejércitos. Tal vez Estados Unidos hubiera dado un golpe en la mesa en el primer mes y se acaba la historia. Qué bueno que Rusia no lo ha hecho, porque estamos hablando de miles de vidas ucranianas, pero sí creo que es necesario que vuelva a haber un árbitro con validez y que se dedique a eso, a construir la paz, que se dedique a construir el desarrollo, y ya que se olvide de construir agendas nada más para un grupo minoritario de la sociedad y querer imponer agendas a países soberanos, países con historias milenarias, los han querido destruir a base de estas agendas. Entonces, qué lamentable ha sido el papel de la ONU en los últimos tal vez 20 o 30 años, y eso sí definitivamente le diste el clavo. Necesitamos un nuevo árbitro que tenga las cartas, que tenga el mecanismo institucional, que tenga el marco jurídico para hacerlo, y sobre todo que tenga un peso específico a nivel internacional, porque ahorita todo el mundo voltea a ver a la ONU y se ríe. Don Cristian, si tuviera que definir el estado actual del mundo en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Para ir cerrando. Yo diría que la palabra es multipolar, porque ya tenemos el camino de una potencia en declive y una potencia en ascenso. Normalmente en la historia, y por ejemplo los estudios de Ray Dalio son quien mejor lo explica, esa potencia que va a caer, que es evidente que económicamente por lo menos ya cayó. Hace un par de días José Antonio Wisner mostraba la oferta de liquidez de China, que ya supera la de Estados Unidos y de la Unión Europea juntos. Entonces, esa potencia que ya va a caer, espero que en esta ocasión no necesariamente caiga peleando, sino que tenga cierto nivel de resiliencia para entender su nuevo papel en el mundo, que ya va a ser un mundo multipolar. Ya China es una realidad, Rusia a nivel militar, no económico, pero sí militar, es otra realidad innegable, y la India sí lo debemos de incluir, porque más tarde que temprano va a ser el nuevo eje que va a ser el equilibrio y la competencia con China. Entonces hay que entender que el mundo regresó a su origen, que es Eurasia, el foco de poder, el centro del poder regresa a su origen, de donde ha sido la mayor parte de la historia, que es Eurasia, y tal vez se va a quedar por ahí muchos años, porque cuando vemos las tendencias de población y económicas para el mundo, ya sea el 2050, ya sea el 2070, todos los países europeos van saliendo, Estados Unidos se logra mantener ahí en el top 10, pero incluso países como Nigeria, es decir, ya países africanos o del sudeste asiático, son los que aparecen en los rankings como las futuras potencias económicas, potencias poblacionales, y sí creo que este nuevo reacomodo mundial, que apenas estamos en el desorden mundial, todavía no entramos al nuevo orden, eso es lo que viene para los próximos años. Pues con esa última análisis, esas últimas valoraciones por su parte, don Cristian López, muchísimas gracias, nos quedamos. Como siempre, un placer tenerle en Negocios Televisión en esta casa. Es un honor para mí estar en Negocios TV. Que tenga un buen día. Bueno, pues aparte de eso, bueno, pues vamos a mostrarle